Nunca estamos preparados para perder a una persona que amamos tanto. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a eso, nosotros podemos empezar a vivir cada una de las etapas. Hace 13 años falleció una hija mía de 9 años por un cáncer muy agresivo. Entonces yo, durante todo ese tiempo, yo podía decir, de todas maneras, aunque sé que es una enfermedad potencialmente mortal, yo siempre tenía la esperanza de que podía sanar. Vi muchas cosas que me ayudaron a eso. Sin embargo, yo me acuerdo que muy al principio me dijeron esa frase que tú dices ahorita. Me dijo, es que tú no lloras por ella, lloras por ti. Hay personas que me dicen, es que lloro por mí, porque yo no me estoy ubicando en esta realidad, porque a mí me duele la ausencia, porque a mí me duele que no tenga a mi mamá, a mi papá, o sea, no puedo vivir con esa realidad. Pero de repente nos damos cuenta que empezamos a transformar ese dolor en un amor que no se va a acabar nunca. Falsos clichés de decir, deja de llorar porque no logras descansar. Nunca estamos preparados para la muerte, no, pero es algo que va a ocurrir. Hola, bienvenidos. Como ya escucharon en los avances que presentamos hace unos momentos, hoy estaremos abordando el tema del duelo después de una muerte de alguien cercano. Quédese con nosotros. Y bueno, ya está aquí con nosotros el tanatólogo Carlos Estrada. Bienvenido. Gracias, Ivette. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Con gusto. Un tema que me interesaba mucho tratar, el tema de los duelos, ¿no? Pero comentábamos hace un momento que pues hay distintos tipos de duelos, que si gusta los podemos ahorita mencionar y después decimos en qué nos vamos a enfocar, ¿no? Muy bien. Bueno, dentro de los duelos que a veces nos podemos llegar a enfrentar son aquellos duelos que esperamos, ya, de acuerdo a alguna enfermedad, algunos duelos trágicos como el que acabamos de pasar, esos inesperados, pero también hay otros duelos que están latentes, otros duelos que de repente los tenemos como escondidos o guardados o que están ahí en una reserva donde de repente en alguna situación vulnerable o con otro duelo empiezan a salir a la luz. Realmente a veces en nuestra sociedad tenemos muy poca, creo que cada vez hay más conciencia de podernos tratar nuestros propios duelos, ¿no? Y es bien importante tratarlos, porque si bien podemos saber que una persona sana a los demás, una persona dañada puede dañar a los demás. No estamos conscientes a veces de la situación por la que estamos pasando, pero siempre con la empatía, con el amor, podemos salir adelante de cualquiera de nuestros duelos. ¿Cómo lo podemos enfrentar cuando somos nosotros quienes tenemos la pérdida, ¿no? Ok. Es decir, cuando nosotros podemos tener dos puntos, ¿no? Una es cuando nosotros somos los que estamos enfermos y tal vez podemos llegar a tener ya un proceso de encontrarnos con la muerte, de encontrarnos ya con nuestra eternidad, pero también cuando nosotros somos las personas que estamos junto a una persona que convivimos siempre y que perdió la vida. Ciertamente ahorita entre los otros duelos también pues hay divorcios, separaciones, cambios de ciudad, cambios de posición, estado civil, o sea, muchas cosas que son duelos y pérdidas financieras, pérdidas de todo tipo. Pero en este preciso caso de muertes, ¿es nuestra propia muerte o es también las muertes de nuestros seres queridos? ¿Cuáles serían las etapas del duelo? Que pues viene el momento del impacto, ¿no? En el caso de las muertes que son así muy trágicas o que no esperábamos en el momento, que bueno, uno nunca está preparado, ¿verdad? Para recibir una noticia así. Cuando nosotros somos quienes estamos viviendo el dolor por una persona que murió, según Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, está lo que viene siendo la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, que es donde se busca llegar al tratar un duelo. Sin embargo, hay otros autores como Alfonso Reyes Subiría, que él es el padre de la tanatología en México. Él nos ayuda mucho a entender también la parte del shock, donde de repente es como cuando nosotros, si hemos tenido un accidente de carro, o sea, chocamos o recibimos un golpe, un pelotazo o algo, estamos como noqueados y estamos en una etapa de shock donde no sabemos ni siquiera dónde estamos parados. Es por eso que hay gente que choca o tiene una crisis de ansiedad y de repente es así como, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? Hablando de un accidente, pero hablando de una muerte que nos impacta, sea esperado o no, porque hay veces que podemos romantizar como que la muerte esperada, ya la estás esperando, quiere decir que estás preparado. Nunca estamos preparados para perder a una persona que amamos tanto. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a eso, nosotros podemos empezar a vivir cada una de las etapas. Malamente hay ocasiones que se piensa que es vivir una etapa como si fuera una forma lineal,
cuando no es lineal. O sea, es como cuando decimos en Hermosillo, hay otoño, primavera, invierno y verano en un mismo día. Pues a veces que se sienten todas las emociones en un mismo día, cuando nosotros estamos enfrentando la separación o la ausencia, cuando caemos en esa realidad de que ya no tengo a mi papá, ya no tengo a mi mamá, ya no tengo a mi esposo, mi esposa, hijos, nietos, etcétera. Y es así como cuando nosotros ya estamos ante una realidad que duele, que impacta, y que impacta en todos los sentidos. Por ahí escuché un comentario que decía, bueno, es que lloras al ser querido porque lloras porque ya no lo vas a ver tú, ajá, pero no lloras por la persona. Uh-huh. ¿Qué tan cierto es esa frase? ¿Qué tan cierto, qué tan falsa? Okay, bueno, el duelo es totalmente individual. Una persona es como cuando jugábamos a las canicas y una sola canica impactaba muchas y salían disparadas. Pues de la misma forma llega un duelo a una familia y no le impacta, hablando por ejemplo, muere el abuelo de la familia. No le impacta igual a la abuela, que a los hijos, que a los nietos o que a otros amigos, ¿no? Entonces, o a los hermanos. Entonces nos impacta de una manera totalmente diferente y eso va en función de la relación que tuvimos con esa persona. Es decir, hay ocasiones que, yo me acuerdo cuando, ahorita te comentaba, hace 13 años falleció una hija mía de 9 años por un cáncer muy agresivo. Entonces yo, durante todo ese tiempo, yo podía decir, de todas maneras, aunque sé que es una enfermedad potencialmente mortal, yo siempre tenía la esperanza de que podía sanar. Vi muchas cosas que me ayudaron a eso. Sin embargo, yo me acuerdo que muy al principio me dijeron esa frase que tú dices ahorita. Me dijo, es que tú no lloras por ella, lloras por ti. Y yo me acuerdo que en ese entonces decía, ¿y cuál es el problema? Que llore por mí. Entonces, ahorita yo vuelvo a sostener eso. Hay personas que me dicen, es que lloro por mí, porque yo no me estoy ubicando en esta realidad, porque a mí me duele la ausencia, porque a mí me duele que no tenga a mi mamá, a mi papá, o sea, no puedo vivir con esa realidad. Entonces, cuando le empezamos a trabajar, llorar no nos ayuda, tal vez no nos alivia esa ausencia, pero alivia nuestro corazón y alivia nuestras emociones. Y mientras lloramos, nosotros podemos entender que estamos como pagando el precio del amor por esa persona. Es decir, yo no lloro por él. Si nosotros tenemos una creencia en el ámbito religioso, cristiano, es así, sé que ellos están en la eternidad, pero aún así, ellos están bien. Podemos decir, ellos están bien, pero yo en ese momento yo no me siento bien. Entonces el dolor se vive un día a la vez. O sea, hoy siento, hoy lloro. Si a ti te hace sentido llorar, Ivette, y lloras por ti, te hace sentido a ti. Y eso es importante. No hay un tiempo. No hay. O sea, hay ocasiones donde me ha tocado tener personas que van a terapia y que de repente me dicen, es que te quiero hablar de un duelo que lo dejé estancado hace 20 años. Entonces, cuando hay otra vulnerabilidad o algún momento triste o algún momento donde tenemos otro duelo, aparecen otra vez todos esos duelos y es cuando caemos en cuenta. Por ejemplo, ahorita acaba de morir, alguien me dice, acaba de morir mi esposa, pero recuerdo que yo no trabajé el duelo de mis papás. Entonces, es momento siempre de poderlos trabajar y de recordar a las personas con amor. A veces cuando transformamos ese dolor en amor, requiere un trabajo, Yo les decía ayer a unas personas que me tocó atender, no es tanto lo que se dice en terapia, sino lo que se hace fuera de la terapia, lo que se hace saliendo de ahí. Y si en esa búsqueda tú tienes, por ejemplo, personas que son tu red de apoyo, te van a ayudar a tranquilizarte. Todos tenemos que tener una persona a la que le podemos hablar 2, 3 de la mañana y que no vamos a ser juzgados ni criticados. Porque hay veces que la red de apoyo no siempre funciona como una red de apoyo. Aquellos que pensamos que son, no realmente lo son. Entonces es parte así más o menos de lo que empezamos a vivir, lo trabajamos. El tiempo que dure, hay autores que dicen que en 2 años. Yo me acuerdo que para mí era chocante cuando me decían, después de la muerte de tu hija, que fue el 30 de enero del 2013, en 2 años vas a estar bien. Y yo decía, ¿y quién te dijo que voy a estar bien? Yo pensaba que mi vida se iba a acabar, yo pensaba que todo iba a ser diferente, aunque tengo un hijo, ¿no? Pero en ese entonces él tenía 13 años. Entonces de repente no encontramos así como que el rumbo, no encontramos porque estamos en esa etapa del shock. Pero realmente es lo que hacemos en el tiempo, no el tiempo por sí solo. Porque hay personas que podemos llegar a decir, nunca viví ese duelo y ya pasaron 10 años y he estado enojado y se vale, es normal poderlo sentir, el enojo, la tristeza y cualquier otra emoción. Pero de repente nos damos cuenta que empezamos a transformar ese dolor en un amor que no se va a acabar nunca. Nadie nos va a quitar ese amor. No tenemos que decirle a las personas, ya lloraste mucho. Es hasta injusto, ¿no? Sí, es que a veces no sabemos, tal vez muchos de nosotros llegamos a caer en esa
esa falsa, como clichés, falsos clichés de decir, deja de llorar porque no logras descansar. Sus almas descansan, ellos ya no están sufriendo aquí, eso es cierto. Pero si a nosotros nos hace bien llorar, lloremos. Hay una parte del Evangelio cuando muere Lázaro y llega Jesús con Marta y María, las hermanas de él, y es de llamar la atención esa parte tan humana de Jesús cuando dice, las abraza a ellas porque tiene compasión de ellas y ve el sentimiento y la emoción humana. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, sin embargo llora con ellas porque la palabra también dice que él lloró, que Jesús lloró. Entonces llora con ellas porque las acompaña. Y a veces el poder acompañar a otras personas en sus duelos nos puede llevar y nos puede costar mucho, porque no estamos preparados para eso. Hay una frase que a mí me encanta y sí quisiera recordarla para que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Es, sé paciente contigo mismo cuando te conviertas en la persona que nunca habías pensado ser, ya sea una persona en duelo o ya sea un acompañante de una persona en duelo. Entonces, por eso es que hay ocasiones que no llores, es porque la gente no nos quiere ver llorar a nosotros. Y es porque a veces no encuentran las palabras para decirnos. Ahorita me decías de tu duelo y seguramente hubo personas que no con una mala intención te decían no llores, pero que lo que no querían era verte sufrir. Pero realmente lo que querían expresar era el amor. Y hay ocasiones donde nosotros nos quedamos con que es como cuando muere un niño. Yo me acuerdo que me decían, es que Dios necesita un angelito. Y yo decía, ¿y por qué no necesita el de otros? Y realmente hoy me pongo a pensar, digo, tal vez en alguna ocasión yo también lo dije y lo pensé así. Pero conforme pasa el tiempo, como vas madurando y vas respondiendo de acuerdo a tus propias experiencias, tú puedes ayudar a otras personas tal vez con otras palabras o simplemente estando ahí. Pensamos que siempre tenemos que decir algo y no necesariamente tenemos algo que decir. A veces es estar ahí nada más con ellos. Comentaba aquí con Carlos de mi duelo, que hace 2 años mi mamá falleció. Y recuerdo que fue un proceso de 3 años, ¿no? Su cáncer. Y cuando ya ella estaba en su etapa final, recuerdo que había personas que se acercaban y me decían, no te preocupes, tu mamá se va a curar, va a estar bien. Y yo lo que pensaba en el momento decía, no, de hecho no está bien. A veces no se los decía a las personas, ¿no? Pero sí lo pensaba. No, es que se va a morir, de hecho. O sea, yo ya muy fría, ¿no? Ya lo había asimilado, pero había todavía personas que me querían dar ánimos de esa manera y yo lo agradecía el hecho de que estuvieran cerca, porque también he conocido casos, como también comentábamos, en los que las personas, las amistades, las familias se alejan del enfermo que está a punto de fallecer, pero que todavía está consciente. Conocí un caso que decía, bueno, es que mis amigas ya no me hablan. Cuando ella estaba muy enferma, pues sabía que iba a morir y ya sus amigas ya se le habían alejado. Entonces, ese es un error también, ¿no? Y muchas veces por lo mismo que no sabemos qué decir, ¿no? Exacto. Fíjate que, por ejemplo, hay muchas cosas que impactan un duelo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, desde la enfermedad impacta en lo social, en lo emocional, en lo biológico y en lo espiritual. Hablando de esa parte de lo social, de repente hay ocasiones que en los duelos nosotros mismos nos alejamos de los demás. Porque no queremos dar explicaciones, porque a veces nos puede llegar a doler o molestar la presencia de otras personas. Pero hay ocasiones donde no sabemos cómo responder y lo mejor es ser claro. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad, yo quiero que estén mis amigos ahí. En otros casos es, ¿y qué tan prudente será que yo esté acompañando a una persona que tiene una enfermedad? Y esa es una buena pregunta. ¿Qué tan prudente es acompañar a un enfermo? Es muy prudente mientras el enfermo lo quiera. O sea, nada tiene que ser forzoso. Ayer te comentaba que me tocó atender a una pareja y me decía, quisiéramos que atendieras también a nuestro hijo. Y mi primera pregunta es, ¿y el hijo quiere ser atendido? Me dijo, no, porque él se siente que ya está bien. Entonces está bien. A veces que nosotros llegamos a pensar que esa otra persona necesita acompañamiento, pero a veces nosotros somos los que necesitamos ese acompañamiento tanatológico, de poder enfrentar una realidad, de poder aceptar una realidad. Hablando de la aceptación, que es a donde queremos llegar, no hablamos de resignación. De hecho, la palabra resignación a veces nos suena así como que derrota. Entonces, la palabra aceptación, como ahorita tú decías, yo sé que mi mamá tiene una enfermedad mortal. Yo te comenté lo de mi hija también. Y también, de repente, nosotros podemos llegar a decir, ¿qué tan prudente es yo poderme acercar? Lo mejor es preguntar. Y vete, estás enferma, ¿quieres que te acompañe? ¿Te gustaría que fuera a visitarte? Entonces, hay ocasiones que, de acuerdo a nuestra personalidad, tenemos que ser muy respetuosos. Hoy esta persona, este amigo, no quiere que le cuente chistes.
hoy esta persona sí quiere que lo haga reír, hoy quiere que le cuente anécdotas, hoy quiere que le hable de deportes, quiere que le hable de esto, lo otro, quiere que tal vez juegue un juego de mesa con ella y estar en silencio. Hay personas que me ha tocado acompañar y que de repente solamente quisiera jugar dominó, donde todos están concentrados y nadie está hablando, pero lo que quieren es la compañía. Entonces, eso es bien importante. Me tocó que en alguna ocasión yo le preguntaba a mi papá, ¿y quieres, cuando ya estaba grave, que estaba ya perdiendo sus funciones, y quería ver a sus amigos, a sus compadres, y algunos vinieron de fuera, lo cual es totalmente agradecido? Mi papá no podía hablar ya, pero sabía que estaban ellos ahí. Entonces, hay ocasiones donde lo mejor es ser claro. En cualquier comunicación es, quisieras hablar de esto, quisieras que te acompañe, quisieras que te visite, y cuando la respuesta es no nos debemos de enojar. Yo me acuerdo que en una ocasión una persona me dijo, ¿podemos ir a visitar a tu hija? Y mi hija iba saliendo de quimioterapia, 8 años tenía apenas, entonces tú sabes cómo terminan, agotados y todo eso. Entonces de repente me dijo, es que hoy no quiero jugar, tal vez mañana, pero ahorita no. Entonces cuando vivimos un día a la vez, empezamos a entender eso. Si ella me decía, no quiero jugar, entonces yo le tuve que decir a esta familia, es que hoy Hannah no quiere jugar. Entonces se molestaron y ese ya no es mi problema, ya sería problema de ellos. Sin embargo, había días donde ella decía, hoy ya me siento bien. Yo me acuerdo que una vez fue a visitarla el padre Genaro Huerta de Santa Elena, y fue a visitarla al hospital y le dijo, padre, llegó un momento donde estoy muy, muy cansada porque me dio la quimioterapia ayer, pero si viene mañana podemos jugar. Entonces esa vez es como que, como va cambiando un día para otro, siempre simplemente pensar y no dar por hecho nada, no suponer. Yo no puedo suponer, y Ben necesitará que la acompañen sus amigas, sus amigos, sus familiares, o quiere estar sola. Entonces tenemos que respetar lo que la persona en duelo quiera. Si la persona no quiere ver a nadie, no quiere hacer nada, quiere estar solamente encerrada, pero quienes la rodean saben que no está comiendo, que quizás se la lleva acostada, y sienten miedo porque le pase algo a la persona, o quizás que cometa, no sé, atente contra su vida, o yéndonos a lo más drástico, ¿no? Pero cómo proceder en ese momento, ¿no? En que la persona dice, déjenme sola y no quiero hacer nada, no quiero saber nada de nadie. Porque está con un impacto y con un shock. Entonces hay ocasiones que las personas que rodean a esta persona, estamos hablando de una persona enferma y que tal vez esté deprimida, decepcionada, enojada, lo que sea. Primero es importante que se puedan expresar, pero siempre hay una persona o dos personas que la conocen tal cual o conocen a él tal cual, y podemos saber que siempre es necesario pedir ayuda. Siempre haber una persona con la que quieran hablar. Es muy raro que haya una persona que no quiera hablar con nadie. La mayoría de las personas dicen, no quiero hablar con nadie, pero a menos de que sea mi papá, a menos de que sea mi esposa, a menos de que sea mi hijo, etc. Entonces siempre tenemos que empezar a buscar esa parte. Algo que sucede en terapia, y es ciertamente el impacto es tan grande en una enfermedad que de repente podemos decir, van a, por ejemplo, a consulta, si son adolescentes o adultos, quien sea, los atiendo, y mis colegas también. Pertenezco a la Asociación de Paliativa Tanatológica de Sonora, y ahí nos dan mucha capacitación. O sea, tenemos grandes personas ahí. Estamos bajo el liderazgo también ahorita de la psicóloga Leticia del Rincón. Entonces, siempre tenemos esa parte donde nos estamos actualizando en diferentes temas. Pero algo que tenemos todos bien claro es esto. Yo no puedo decir nada de lo que yo veo en terapia. Pero si la persona está en riesgo de atentar contra su vida, es con la única forma donde yo puedo, o nosotros podemos llegar a pedir el apoyo de sus familiares o amigos. Porque todos a veces quisiéramos morir. A veces quisiéramos, cuando estamos ante una situación así, de nosotros o de nuestros seres amados, o llegamos a pensar que nos puede llegar a pasar algo. No sé si tú en alguna ocasión pudiste pensar, me voy a enfermar mientras mi mamá está enferma. Porque a mí se me llegó a pasar. Yo dije, yo no creo que yo soporte todo el proceso de mi hija mientras estaba en sus quimioterapias. Yo dije, yo creo que yo antes me voy a infartar o me voy a morir. Sin embargo, empiezas a darte cuenta de que hay una fortaleza que tú empiezas a encontrar en ti, pero también eres muy consciente de que Dios está ahí contigo, de que te acompaña en cualquier momento, y esa es mi propia experiencia, ¿no? O sea, la compañía de Dios. Sí, a veces me preguntan, ¿te enojaste con Dios? No. Le hice preguntas, 1000 preguntas le hice. Muchas no tenían respuesta. Pero yo me acuerdo que una vez un amigo me hizo una pregunta muy importante que me impacta siempre, ¿no? Es, ¿cómo es el silencio de Dios? Y el silencio de Dios a veces que no lo entendemos. Y con el tiempo y en la búsqueda empezamos a encontrar esa respuesta de Dios.
Yo cuando me he visto en situaciones así muy complicadas, digo, Dios mío, no lo puedo entender, pero ayúdame a aceptarlo. Exacto. Ayúdame a aceptarlo. Ya cuando siento que algo no está en mis manos, que ya hice lo que pude, no lo pude resolver y ya siento que está totalmente fuera de mis manos, ahora sí que Diosito ahí te lo dejo, pero ayúdame a aceptarlo. No lo entiendo, pero ayúdame a aceptarlo. Y eso es algo que a mí en lo personal me ha funcionado mucho. Es que sí funciona. A veces me decían, ¿y qué ganamos mientras oramos durante tanto tiempo? A lo mejor no encontramos, en tu caso y en mi caso, no encontramos la respuesta que nosotros queríamos. Sin embargo, durante el tiempo y mientras estamos en esa búsqueda de hacer algo con nuestro tiempo, llegamos a encontrar que aferrarnos a Él fue lo mejor que pudimos hacer. Hay personas que no tienen de quién aferrarse. Ahorita me hiciste recordar mucho una frase que me encanta de Viktor Frankl y que dice, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Pero si no la puedes transformar, transfórmate tú. Entonces, quisiera repetir esa frase porque a mí se me hace muy importante. Es, si la situación es buena, disfrútala. Si la situación es mala, transfórmala. Pero si no la puedes transformar, transfórmate tú. Y mientras nosotros empezamos a hacer esa parte de, esto no lo puedo cambiar, me tengo que adaptar. Es lo que tú haces, ¿no? Es, Dios, ayúdame a aceptarlo, ayúdame a entenderlo, porque a veces que no lo vamos a entender. Como estamos envueltos en un shock, no lo podemos entender de una manera totalmente franca, pero lo vamos entendiendo poco a poco. Entonces, a mí en lo personal no me gusta cuando te dicen, pero pregúntate para qué. O sea, a mí de qué me sirve el saber para qué. O sea, ahorita estoy pasando por la enfermedad de mi familiar, ahorita estoy pasando por la muerte de mi familiar. Los para qué se encuentran después. Cuando encontramos nuevos propósitos, cuando encontramos nuevas cosas que hacer y poder ayudar. Y esa es la parte de la trascendencia, lo que tú estás haciendo, Ivette, con esto de poder llevarle mensajes a tu auditorio. No, tal vez nunca pensaste hacerlo, tal vez sí, o del enfoque que le estás dando. Yo nunca me imaginé yo ser terapeuta tanatólogo, jamás me imaginé, pero nació a partir de la muerte de mi hija. Y tal vez este proyecto te me decías que nació también. Sí, comentábamos ahorita, bueno, aquí me comentaba de que a partir de la muerte de su hija es cuando él buscó ser tanatólogo. Sí. Y yo le decía, bueno, yo hago este programa por la muerte de mi mamá. Sí. Entonces, cuando ya vi que mi mamá ya no tenía remedio, yo dije, bueno, tengo que... ya había llorado, ya me había enojado, ya me había hecho muchas preguntas, ya había pasado el duelo previo, ¿no? A su fallecimiento. Pero hubo un momento que dije, tengo que... Todo lo que he aprendido en este proceso, hablando con médicos, investigando, y porque así me la llevé esos 3 años de lucha contra el cáncer, ¿no? Dije, tengo que darle... un propósito a esto, si no la muerte de mi mamá va a ser en vano. Exacto. Entonces, si no quiero que ella mueran por nada, tengo que hacer algo bueno, o sea, a partir de eso. Y bueno, aquí estamos ahora. Exacto, por eso inicié este proyecto y pues como yo soy comunicóloga, pues aquí lo que hago es invitar a especialistas como usted. Y ahorita me sorprendió que me decían, ¿no? Que usted estudió tanatología por lo que sucedió con su hija. Así es. Entonces, es darle el giro a la situación. Y a veces tener esa mirada puesta en la eternidad. Digo, a veces hablamos mucho de Dios y se nos habla mucho de eternidad, pero a veces no pensamos conscientemente en esa eternidad. Lo que tú estás haciendo, Ivette, con ese programa es precisamente llevar mensajes de esperanza a las personas que tal vez están desesperanzadas, valga la redundancia, pero es totalmente cierto. Hay ocasiones que podemos decir, ¿cómo se llama tu mamá? Evi, le decían de cariño. Evi, ok. Ese proyecto es por ella, es por Evi. Y seguramente todos los que están involucrados en tu equipo también se pueden unir a ese propósito. Y ellos tienen sus propios propósitos. Pero cuando nosotros hacemos esto, realmente estamos haciendo que el amor de ellos trasciende. O sea, tú haces esto por Evi. Cada quien hace las cosas por las personas que amamos. Porque yo me acuerdo que una vez te decía, te voy a hacer la pregunta que me hizo una vez a mí. ¿Tú sientes que el amor por tu mamá quedó en pausa? No. No, es eterno. Nadie te va a quitar ese amor. Ese amor trasciende más allá de la muerte. La muerte no acaba con el amor. Pero el amor no termina en el momento de la muerte. Hay una parte en Corintios que dice, es que el amor nunca deja de ser. O sea, habla de todo tipo de amor. Pero cuando nosotros entendemos esa verdad es, ellos están bien, yo ahorita puedo decir, tú le puedes decir, mamá, estoy bien, esto lo estoy haciendo por ti. ¿Sí? Y esa es la parte donde trascienden ellos en el amor. Así es.
y ahí van a estar siempre, ¿no? Exacto, así es. Ahí van a estar siempre, sobre todo para los que creemos, ¿no? En la vida eterna. Exacto. Que ese ya es otro tema que Total, me gustaría hablar después. Pero bueno, pues es un tema muy difícil, ¿no? Sí. Muy complicado porque también depende mucho de cómo vemos la muerte, ¿no? También. Cómo la abordamos la muerte. O sea, hay quienes se preparan para decir el día que me toque, irme tranquilo. Y hay quienes nunca están preparados para eso. Y sobre todo cuando se muere alguien tan cercano. Sí. ¿No? Y las muertes que son impactantes, como comentábamos ahorita. Sí. Entonces sí, hay esa parte de que nunca estamos preparados para la muerte, no, pero es algo que va a ocurrir. Y mientras estemos Es lo único seguro que tenemos. Así, una vez que nacemos, lo único seguro es morir. Pero a veces que la vida te empieza a enseñar tengo que aprender a vivir. Si no aprendo a vivir, no voy a saber cómo morir y no le tendré miedo a la muerte. A mí me tocó tener neumonía un poco grave en la pandemia y me decían, ¿y tenías miedo de morir? Y yo, no. A veces tienes miedo de las personas que quedan, que puedan sufrir. Pero hay algo que también, nos podemos dar cuenta, eso lo aprendí también en una de las materias. Hace poco se casó mi hijo, hace casi un año. Y me acuerdo que cuando me tocó dar las palabras, era inevitable pensar en mi hija, ¿no? Que ella estuviera ahí, tal vez hubiera sido de las damas, todo eso, ¿no? Pero yo me acuerdo que viéndolos a mi hijo y a su esposa, yo les decía que mis futuras alegrías no maten tu recuerdo, pero que tu recuerdo no mate mis futuras alegrías. Y a veces pensamos que es una infidelidad al amor de nuestros seres amados cuando estamos viviendo felices. Y eso es totalmente incierto, o sea, es totalmente erróneo de nuestra parte pensar, puedo ser feliz, puedo reír, puedo alegrarme de otros logros, de otros familiares, puedo celebrar la vida de un integrante nuevo de la familia, y sí lo podemos hacer, porque con la vida de nosotros honramos la vida de nuestros seres amados. Tú con este programa honras la memoria de tu mamá, y así es como lo vamos enfrentando y haciendo. Vamos aprendiendo a vivir. Sí. No nada más enfrentarnos a la muerte, sino aprender a vivir y siendo conscientes, ¿no? De lo que nos va a suceder algún día. Exacto, así es. Así es. Bueno, pues, ¿algo más que quiera agregar? No, nada más agradecer tu invitación y que también todos podemos acercarnos a algún tanatólogo, algún profesional, algún psicólogo que nos puedan ayudar. A veces siempre los grupos de apoyo nos ayudan mucho. Los grupos de ayuda mutua en el duelo. Yo pertenezco también a la pastoral del duelo, de la arquidiócesis. Y estoy coordinando un grupo en Santa Elena de la Cruz. También ahí nos reunimos segundo y cuarto viernes de mes. Y hay una frase que también quisiera recalcar. Hace poco me tocó darle en el grupo San Martín, que es la asociación APATS, ahí tenemos nuestro servicio. Si en un momento yo estoy mal, tengo que ir al grupo, porque necesito el grupo. Si en un momento yo estoy bien, voy a ir porque el grupo me necesita. Entonces, esto es así. A veces es ida y es vuelta, pero siempre podemos aportar algo a alguien. Que no nos dé miedo y que no nos dé vergüenza, ¿verdad? Claro, pedir ayuda. Así es. Así es. ¿En dónde podemos encontrarlo? Bueno, yo estoy en Tlaxcala, Ignacio Romero, una clínica que se llama Capri. Ahí regularmente en las tardes o los sábados es cuando yo estoy atendiendo ahí. Y mis datos igual te los puedo dejar y para que me puedan contactar con mucho gusto, y libremente si alguien me dijera, es que preferiría que fuera una mujer, o sea, tengo muchas colegas que pueden ayudar también a eso. Sí. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Gracias. Y pues espero tenerlo después aquí. Con mucho gusto. Para hablar más extenso de otro Exacto. tema. Okay, bueno, pues no se vaya, continuamos. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo, todos los lunes estamos por lareinaradio.com a las 6:30 de la tarde, horario de Arizona. Síganos, si no se ha suscrito en nuestro canal de YouTube, hágalo, por favor. También le invitamos a que nos siga en redes sociales, Contacto SOS. Y nos vemos el próximo lunes.